Para avanzar hacia posibles fases más decisivas de la misión Lanza del Sur, están listos ya en unidades de Puerto Rico poderosas naves militares enviadas por Estados Unidos, esto en cumplimiento de la orden del presidente Donald Trump de desmantelar a los carteles de la droga en esta región. En procedimientos de reabastecimiento logístico, recaló en la base naval Roosevelt Roads el buque USS Iwo Jima, luego de 2 meses navegando y operando en el Caribe, junto con el portaaviones USS Gerald R. Ford. También decenas de aviones de combate ponen a punto sus procedimientos a la espera de nuevas órdenes. Aquí les tenemos las imágenes. El buque USS Iwo Jima es la unidad de ataque anfibio más importante dentro del despliegue del Pentágono en el Caribe para acercar a los carteles de la droga, incluidas las organizaciones ilegales que operan desde Venezuela. Esta potente nave, pieza estratégica de las operaciones de los Marines y de la Infantería de la Armada, fue vista este miércoles llegando a la base naval de Ceiba, en Puerto Rico. La embarcación hace parte del poderío naval de Estados Unidos sin precedentes para presionar la salida del régimen de Maduro y tiene la capacidad de recibir y catapultar aeronaves, varias de ellas apostadas ya sobre su cubierta. Pero su principal ventaja táctica es el traslado de tropas y fuerzas especiales para realizar maniobras de desembarco en costas enemigas, utilizando lanchas de goma de alta velocidad como punta de lanza de operaciones marítimas y aéreas de mayor calado. Sobre la cubierta del buque de asalto anfibio también estaban visibles soldados con su armamento y fusiles de precisión. La embarcación está dotada con sistemas de lanzamiento de misiles, cañoneras y ametralladoras que le sirven para lanzar ataques contra blancos en tierra, aire o superficie, así como para protegerse de posibles acciones rivales. A bordo del USS Iwo Jima están movilizados 2.000 de los 15.000 efectivos que la Casa Blanca destinó a la operación Lanza del Sur. De manera simultánea, en el aeropuerto de Ponce, también en Puerto Rico, prosiguen las maniobras de preparación de decenas de aeronaves de la Fuerza Aérea y de la Armada de Estados Unidos. Es incesante el movimiento de aviones C-130 Hércules de transporte de tropa y de equipo, de helicópteros de combate de la Marina y de aviones de caza F-18 Super Hornets en plataforma y en procedimientos de despegue, y de aviones F-35 Lightning, todos armados con bombas y misiles listos para operaciones reales contra los grupos narcos y sus cabecillas. Las fuerzas militares de los Estados Unidos avanzan en esta estrategia de destrucción de las lanchas que navegan con drogas. En el caso más reciente, esta narcolancha ha sido bombardeada, sucedió el miércoles, en aguas internacionales del Pacífico Oriental. El Comando Sur ha informado que este ataque fue cumplido dentro de la operación Lanza del Sur desatada por el Pentágono en contra de un grupo designado como organización terrorista extranjera en una reconocida ruta del tráfico de cocaína, según los datos de inteligencia. Las 4 personas a bordo han sido abatidas. Y luego del bloqueo total y completo de los tanqueros venezolanos sancionados, ordenado por el presidente Donald Trump, estas imágenes satelitales obtenidas por la agencia Reuters mostraron la ubicación de varios buques que estarían vinculados con el transporte de petróleo en la península de Paraguaná y en el Golfo de Maracaibo, 2 de los principales puntos de exportación de Venezuela. La Casa Blanca reclama del régimen de Maduro la devolución de bienes y riquezas robados por años, mientras que las fuerzas democráticas encabezadas por María Corina Machado piden cortar el flujo de recursos financieros que son utilizados por Maduro para reprimir y seguir acabando con los derechos esenciales de los venezolanos. Y así han sido vistos varios tanqueros venezolanos fondeados cerca del puerto de Maracaibo, horas después de la entrada en vigencia del bloqueo ordenado por el presidente Donald Trump. Las embarcaciones que suelen ir a mercados de Estados Unidos, de Europa, de Asia, así también como a países aliados de Maduro en la región, están bajo la mira de las fuerzas militares de los Estados Unidos, que tienen un cerco sin precedentes en el Caribe. La semana pasada, el Pentágono interceptó una nave petrolera sancionada y Washington ha anunciado el decomiso de producto a bordo.
Tras esa orden de bloqueo total, el régimen de Maduro habría dispuesto que la Armada venezolana escolte a los buques petroleros, una medida que aumentaría el riesgo de un choque directo con fuerzas del Pentágono. Así lo reveló The New York Times. Varios barcos habrían zarpado desde la costa este venezolana con una escolta naval, presuntamente transportando urea, coque de petróleo y otros derivados. Esos buques no figurarían en la lista de embarcaciones sancionadas por Estados Unidos. En medio de la creciente presión sobre el régimen de Maduro, Rusia ha instado al gobierno de Donald Trump a no cometer un error fatal con Venezuela, ha urgido moderación tras advertir que mantiene contacto constante con sus aliados en Caracas. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso le ha pedido a la Casa Blanca desescalar y abstenerse de una situación que, según el Kremlin, amenaza a todo el hemisferio occidental con consecuencias impredecibles. Esta comunicación ocurre luego del bloqueo a los tanqueros venezolanos sancionados. Y horas antes de pronunciar su discurso de fin de año desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump había reiterado su decisión de imponer un bloqueo total y directo a los buques petroleros sancionados que circulen desde y hacia Venezuela como medida para que el régimen devuelva de inmediato los bienes robados a Estados Unidos durante años. Es un bloqueo. No vamos a dejar pasar a nadie que no debería pasar. Recuerden que nos arrebataron todos nuestros derechos energéticos, nos arrebataron todo nuestro petróleo hace poco y lo queremos de vuelta, pero nos lo arrebataron ilegalmente. Estamos recuperando tierras, derechos petroleros, todo lo que teníamos. Nos lo quitaron porque teníamos un presidente que quizá no estaba pendiente, pero no van a hacerlo. Lo queremos de vuelta. Nos quitaron nuestros derechos petroleros. Teníamos mucho petróleo allí, como saben, expulsaron a nuestras empresas y lo queremos de vuelta. Y en respuesta a la medida del presidente Donald Trump, Nicolás Maduro ha dicho que habló con el secretario general de la ONU para pedirle una sesión urgente del Consejo de Seguridad. Maduro ha lanzado expresiones provocadoras, retadoras, afirmando que hará caso omiso de las restricciones de Trump a los tanqueros anunciadas ya por la Casa Blanca. Y seguirá el comercio para allá y para acá de nuestro petróleo y de todas nuestras riquezas naturales, que por Constitución, por decreto de Bolívar, pertenecen nuestras riquezas y nuestra tierra y nuestro petróleo a su único dueño legítimo por los siglos de los siglos, que es el soberano pueblo de Venezuela. Y para entender las acusaciones del presidente Donald Trump contra el régimen de Maduro, hay que recordar las medidas de Hugo Chávez en el 2007 cuando modificó las reglas para obligar a las transnacionales petroleras a convertirse en socias minoritarias de la estatal PDVSA o retirarse de Venezuela. Con la palabra exprópiese, Chávez tomó posesión de activos de al menos 2 empresas de Estados Unidos que rechazaron reestructurar sus contratos con PDVSA. En su declaratoria de organización terrorista extranjera, el régimen de Nicolás Maduro, también vinculado al cartel de los soles, que tiene la misma denominación, el presidente Donald Trump advirtió que el despliegue con el que ejerce máxima presión al madurismo crecerá. Venezuela está completamente rodeada por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente. Las palabras del presidente Trump pueden remontarse a 2007 y 2008, cuando bajo la presidencia del fallecido Hugo Chávez, las grandes petroleras extranjeras fueron obligadas a reestructurar sus contratos con la estatal PDVSA. Ley orgánica que reserva al Estado bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos. Esto le daba un control mayoritario a la petrolera sobre los proyectos de crudo pesado, especialmente en la faja petrolífera del Orinoco. La irregular medida fue duramente cuestionada por la entonces diputada a la Asamblea Nacional María Corina Machado. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? 2 gigantes de la industria de Estados Unidos, ExxonMobil y ConocoPhillips, no aceptaron dichos términos y sus activos fueron expropiados en el marco de una agresiva y autoritaria política de nacionalización del sector bajo control estatal. La empresa ExxonMobil, lamentablemente, prepotentes,
no quisieron llegar a un arreglo con nosotros. Nosotros hemos arreglado aquí, el último arreglo que hicimos, amistoso, porque siempre ha sido nuestra voluntad, llegar a arreglos amistosos. Hace poco llegamos a un arreglo amistoso con la Cemex mexicana y con la otra mexicana, ¿cómo se llama? La Monaca, Molinos Nacionales y todas estas cosas. Bueno, un arreglo amistoso, incluso Monaca se queda con nosotros. Entre las acciones del chavismo estaban incautaciones de activos, refinerías y equipos asociados a la producción de petróleo y gas. El tipo de activos y maquinarias expropiados fueron pozos de petróleo, campos de producción, refinerías y plantas de procesamiento, bombas, válvulas, sistemas de extracción y equipos de perforación, nacionalización de campos en Falcón, Zulia, Monaga y Anzoátegui, operados por ExxonMobil y ConocoPhillips. También fueron tomadas refinerías y plantas de procesamiento de crudo como instalaciones de Orinoco Belt y Petrocedeño, donde había participación de empresas extranjeras. Otras compañías petroleras internacionales como BP, Chevron, Total o State Oil aceptaron ser solo socios minoritarios de PDVSA para evitar su expulsión. El gobierno de Chávez pagó compensaciones parciales, pero muchas empresas estadounidenses llevaban disputas a tribunales internacionales, incluyendo el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Recuperado, eso era de la ExxonMobil, Sí, señor. que nos demandó por 12.000 millones y le vamos a pagar 200 millones. Por ejemplo, ConocoPhillips recibió miles de millones de dólares en arbitraje tras el proceso de expropiación. Atención, la bancada del partido del presidente Daniel Noboa en la Asamblea de Ecuador, a pesar de no tener mayorías parlamentarias, logró los apoyos necesarios para sacar adelante la aprobación de una trascendental resolución de respaldo a las acciones internacionales contra el régimen de Maduro, con 80 votos a favor, 59 en contra del bloque de izquierda y 4 abstenciones. El legislativo ecuatoriano exigió el restablecimiento de la libertad, la justicia y la democracia en Venezuela. La resolución emitida exhortó a la OEA y a la ONU a intensificar sus medidas para garantizar los derechos de los venezolanos. El texto aprobado incluyó una explícita exaltación por su defensa de la paz y los derechos humanos a la Premio Nobel María Corina Machado, reconocida por la mayoría de los asambleístas ecuatorianos como la líder democrática que condujo a Venezuela a la victoria electoral sobre el régimen el año pasado. El Parlamento también respaldó la investigación, proceso judicial y, en caso de ser necesario, la detención de Nicolás Maduro como principal culpable de la crisis democrática en Venezuela. De orden del día solicitado por la asambleísta. Horas antes, el presidente de los ecuatorianos, Daniel Noboa Sin, había anunciado ya su decisión de activar operaciones militares temporales con los Estados Unidos en la base de Manta, esto para combatir el narcotráfico. Noboa ha sostenido que la misión permitiría identificar y también desarticular las rutas de los cárteles de droga. Habrá cooperación en interceptaciones aéreas. Personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha llegado ya a esta base, la base de Manta, en Manabí, para fortalecer las capacitaciones ecuatorianas con información de inteligencia. La medida obedece a estos acuerdos bilaterales de estrategia de seguridad entre Estados Unidos y Ecuador. La resolución en el Parlamento ecuatoriano fue impulsada, promovida por el asambleísta Esteban Torres del partido ADN, es decir, del partido del presidente Daniel Noboa. A esta hora tenemos contacto con el señor Torres desde Ecuador. Buen día, gracias por estar en la mañana de NTN 24. Buenos días, a las órdenes. Resaltar la importancia de que otro parlamento, en este caso el Parlamento ecuatoriano, aunque no disponían ustedes de las mayorías, lograron tener los apoyos suficientes, la importancia de apoyar a María Corina Machado, de apoyar a la democracia venezolana y de apoyar los esfuerzos internacionales para tratar de salir del régimen dictatorial de Maduro. Bienvenido. Ecuador manda un mensaje claro a la comunidad internacional e incluso a la región iberoamericana, respaldando a Venezuela, a la lucha de los venezolanos. Se cruzó. ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando, asambleísta Torres. Sí, se cruzó una persona. Y en ese sentido, lo que hemos hecho en el Parlamento es proponer una resolución para, condenar al régimen de Maduro, pero no solo eso, para apoyar cualquier acción internacional que pueda llegar incluso hasta su detención. Ecuador está firme en la lucha de los venezolanos. Esto es una dictadura que tiene que terminar. Y el presidente Noboa incluso acompañó
a María Corina Machado en el Premio Nobel en Oslo. Así que tenemos una línea clara y nos oponemos a quienes sí tienen relación con Maduro, incluso a nivel comercial, puesto que dependen de su dinero para financiar varias de sus operaciones internas. Así que, como le digo, tenemos una posición clara, hemos logrado una mayoría de respaldo y esperamos que con los anuncios que se hacían desde Estados Unidos haya pronto una solución para que regrese la libertad a los venezolanos. Asambleísta Torres, Ruth del Salto le saluda. Ayer pues lo escuchábamos en el Pleno del Legislativo decir, muchos quisiéramos que a ese señor le arrastren porque lo que ha hecho con sus ciudadanos no tiene nombre y no lo va a perdonar la historia, no lo va a perdonar la humanidad, según cita palabras textuales suyas, diario El Comercio de Ecuador. Ecuador se suma a una serie de países a nivel internacional que repudian la violación de derechos humanos, la represión que se vive y el hecho de tener un régimen usurpador, porque perdieron las elecciones el año pasado. ¿Cuán importante es que Ecuador siga trabajando como lo hacen también, cuestionando y dando su apoyo para esta lucha en contra del narcotráfico por una parte y también, como Estados Unidos lo ha calificado, al régimen de Maduro también como una organización terrorista extranjera? Sí. Es innegable que la presencia de Venezuela con el grupo de Maduro influye además en el narcotráfico regional y por eso es importante para la región que esto termine, porque ha contaminado realmente absolutamente todos los estamentos institucionales e intenta contaminar a otros países. Así que es importante que haya una resolución ya final y yo creo que María Corina Machado ha abierto la solución final para llegar hacia allá con unas elecciones contra todo pronóstico, unas primarias que nadie pensaba que se podían hacer y con una victoria de Edmundo González, que por cierto fue invitado y recibido por el presidente Noboa en el Palacio de Carondelet en Quito. Así que hay que levantar la voz muy fuerte y como le digo, nunca ha estado tan cerca la libertad para los venezolanos. Esperemos que ahora se concrete y que las próximas Navidades, quizás no todavía estas, pero que en las próximas ya las familias se vuelvan a unir. Señor Torres, ustedes lograron sacar adelante esta resolución en el Parlamento ecuatoriano con base en los 66 votos de la bancada del presidente Noboa, sumaron otros 14 votos para completar 80 a favor de la resolución, pero hay 59 diputados, 59 asambleístas ecuatorianos de izquierda que votaron en contra de la democracia venezolana. ¿Cómo se puede interpretar? ¿Cómo a estas alturas se puede interpretar semejante situación? Muy sencillo, ellos tienen un problema real y es que sus líderes dependen económicamente de 2 contratos de asesoría que prestan al gobierno de Nicolás Maduro. Eso significa algunos miles de dólares al mes y por ende no pueden, porque con muchos hablaron conmigo de cómo incluso siendo personas de izquierda rechazan a Maduro, pero por temas de disciplina partidista les toca sumarse por esa evidente conexión que tienen y que les va a atormentar por muchos años más. Así que, bueno, creo que ganamos el debate, ganamos la votación. Vea usted que incluso hasta Petro ha reconocido que es un gobierno dictatorial. Él no dice que son narcos, pero dice que es dictatorial. Entonces, es impensable ya seguir defendiendo a esta narcodictadura que derivó en lo que ha derivado, ¿no? Que es que el 80% de los venezolanos estén en pobreza extrema y que 8 millones tengan que salir. Es una diáspora terrible, ¿no? Así que Ecuador busca estar del lado correcto de la historia esta vez. Durante algunos años estuvimos en el lado incorrecto, no por los ecuatorianos, sino por quienes gobernaban. Estar del lado correcto de la historia y empujar cualquier acción que se tenga que hacer para que esto llegue a una normalidad que no se ha visto desde hace décadas. Asambleísta Esteban Torres, gracias por sus minutos aquí con el canal internacional NTN 24. Esteban Torres, asambleísta por el partido ADN oficialista del presidente Daniel Noboa. Hasta una nueva oportunidad. Vamos ahora a citar desde la otra orilla del espectro ideológico, la postura de la izquierda. Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, sigue siendo de rechazo a las acciones militares contra la dictadura
en contra del narcotráfico en Venezuela y de propuestas de negociación que ya han demostrado que se pueden llevar a cabo inmediatamente. Y también lo ha demostrado su fracaso. Más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela, sobre la presidencia de Maduro, más allá de eso, la posición de México siempre debe ser no a la intervención, no a la injerencia extranjera, solución pacífica de los conflictos y diálogo por la paz. Y un llamado a Naciones Unidas que asuma su papel. No se le ha visto. Que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre. Y por su parte, sin explicar los objetivos específicos o los alcances de su propuesta, Nicolás Maduro hizo un desconcertante llamado a los militares colombianos para que se unan a Venezuela o a él en momentos cuando más cercado está por las operaciones antidrogas de Estados Unidos. Horas antes, Gustavo Petro había calificado a Maduro de dictador por concentrar poderes, pero dijo que no hay evidencia de que sea un narco. A los militares de Colombia, que conozco muy bien, los llamo a la unión perfecta con Venezuela para que nadie ose tocar la soberanía de nuestro país.